Antes de presentar el segmento de mi amigo inmigrante, vamos a leer un poco del chat. Dice, che, están diciendo que le hicimos una opereta a Santi para sacarlo de la conducción. No, Santi, venite. No, en serio, recuperate, hermano, porque lo de los jueves es complicado. Igual, hola, ¿Qué ¿todo haces, bien? Luis? Igual nada, que presente certificado médico, todo Sí. bien, pero ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Cómo qué es falta esto? así como así? Que dejan a mi amigo inmigrante huérfano. Que tuvo que venir acá, boludo. ¿Qué Nada, pasó? está bien, Santi, te mando un abrazo, men, recupérate pronto. Nunca faltó, No, pero nunca. Nunca. me cagaste, O me sea, cagaste. el que venía con la No, asistencia, mentira, amigo. el que venía con la asistencia perfecta era, Tal cual, tal cual. sí, Igual es polivalente, ¿viste? Eres sí, presentador, todo, hace eh, todo, canta, todo, acompaña en las columnas. todo. Es- Voy a hacer la gran Santi. Digo, hay gente se estaría olvidando de poner me gusta en el vivo. Por favor, me gusta, campanita, compartan el contenido. Hacemos un montón de programas, hay programas de todo, de espectáculos, de cultura, está el Culti 420, también hay programas de deportes, hay un montón de cosas y un montón de contenido que estamos haciendo con Chudas, Ecovoz, hay un montón de programas que hacemos acá en Construir Comunidad, un montón de contenido que tenemos para compartir con ustedes porque no somos tan copados, somos políticamente correctos, Tal cual. decimos decimos lo que nos piensa, de lo que pensamos, decimos lo que sentimos y está bueno también debatir con los que están del otro lado, así que no se olviden de poner me gusta, activar la campanita, las notificaciones y debatir en el chat, que es lo que hacemos. Y este tema, creo, Luis, hermano, Sí. mi amigo inmigrante, va a generar debate. Va a generar debate. Igual está Tengo miedo. muy bien que lo tratemos, porque va a estar en agenda en la política en las Ahora, últimas semanas. Ya está ahora en agenda, pero en las próximas se va a empezar a tratar en las cámaras. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de los DNU, ¿no? Y vamos a hablar un poco, vamos a defender un poco a Milei, la verdad. ¿Por qué? Porque el DNU es una herramienta constitucional. Y vamos a ver, ¿sí? O vamos a tratar de entender el éxito de Javier Milei a para ver la si yo no lo defiendo gobernabilidad. igual. No, está todo bien, no. Yo no lo voy a defender, lo que voy a tratar es de comprender Comprender, ahí está. por qué el chabón tiene éxito en términos de gobernabilidad. O sea, estabilidad política tiene, ¿sí? Sí. Aprobación de leyes las está teniendo, como El la poroteo, ley el poroteo le da, ¿no? Promulga y sostiene decretos de necesidad de urgencia, que es el tema de hoy, y por el cual la oposición va a empezar a dialogar porque se le está saliendo de las manos. Un gobierno con minoría en las dos cámaras está teniendo éxito y sostenibilidad gubernamental. Y bueno, también últimamente lo de los blindajes de los vetos. Entonces vamos a ver las herramientas constitucionales que tiene el gobierno, especialmente no el de Javier Milei, sino el gobierno, el ejecutivo argentino, como régimen presidencialista. Vos ¿Sí? dijiste que querías comprenderlo. Yo, si a fin de año lo comprendés, elegimos la locación, sea Parque Centenario o Parque Rivadavia, hago un monolito que diga Luis el Grande. Bueno, O sea, haciendo así. vamos a tratar de entenderlo, no de juzgarlo, porque si lo juzgamos, claramente cada uno tiene su propia visión, ¿no? En términos subjetivos, de lo que está bien o mal, si este gobierno es autoritario o no. Yo tengo mi Una opinión visión. de que es, como lo dijo Pagni en su columna, un autoritarismo liberal. Parece una contradicción, pero es Sí, liberal en términos económicos y Autoritario. autoritario en términos políticos, ¿no? Entonces ya vamos a ver por qué. Contanos Pero no es por Javier Milei, ¿eh? No, ¿cómo arrancó todo el tema del DNU? Porque no es algo nuevo. Bueno, vamos a hacer primero una diferenciación y una explicación. El sistema argentino, ¿no? El régimen argentino, Sí. ¿sí? Claramente es un régimen presidencialista, pero no todos los presidencialismos son iguales, ni tampoco todos son presidencialismos federales o unitarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del presidencialismo argentino? Que es un hiperpresidencialismo, ¿sí? Sí. Entonces, de nuevo, cada país, cada ingeniería constitucional en determinado país tiene determinadas prerrogativas para el poder ejecutivo. Podemos hacer una diferenciación, vamos a hacerlo como si estuviéramos explicando en clase de manera básica. Hay regímenes políticos, ¿no? Democráticos
y no democráticos. Acá Los ya no te están diciendo democráticos, que Milei sí. es autoritario y piden parlamentarismo urgente. Ese es Santi, seguro. Santi dice ya. Santi quiere parlamentarismo, igual que yo, pero Ya bueno. te están diciendo, antes de arrancar a Ahora explicar, vamos a explicar por qué nosotros tenemos presidencialismos y no tenemos parlamentarismos como en Europa. Hay una sea, vos tenés un explicación pre- histórica y sociológica. tenés un hiperpresidencialismo en lo que sería la democracia argentina, que deriva, en determinado momento, derivan todos los temas de los DNU que arrancaron y no pararon. Exactamente. Fue como- Bueno, ¿cuáles son las características del presidencialismo, no? De Sí. nuevo, vamos a hacer lo básico, como si estuviéramos APB. en una clase, ¿no? Del CBC de ciencia política. Bueno, una característica básica del presidencialismo es que tiene legitimidad directa, ¿sí? Es elegido directamente por el pueblo, Sí. ¿sí? A comparación del parlamentarismo, donde el primer ministro es elegido de manera indirecta. ¿Por qué? Porque vos en el parlamentarismo lo que elegís son parlamentarios. Y ese parlamentario forma como una especie de sobreelección o de colegio electoral que después elige al primer ministro. Los ¿no? electores, el ejercicio que si quieren hacer un ejercicio práctico ahora en un par de días, está la elección de Estados Unidos. Ojo, porque igual Estados Unidos es un gobierno presidencialista, pero ¿qué pasa? Estados Unidos funciona con colegio electoral. Claro, el que colegio tiene electoral que electores. después se elige a... Pareciera una especie de parlamentarismo, pero no lo es, ¿no? Porque el sistema parlamentario tiene rigideces. ¿Cuáles son esas rigideces? Bueno, hay un tiempo determinado donde el poder ejecutivo está ahí, ¿no? En el caso argentino fueron 6 años, ahora son 4. 4. ¿No? Y después lo mismo el Congreso. Tenés en la Cámara una renovación de Cada 4. diputados cada 2 años, pero por un mandato de 4, y en senadores cada 6, ¿no? Sí. Cada 6 años se van en el Congreso, en el Senado se van turnando las bancas. Renovando. Bueno, esa es una característica, ¿no? La legitimidad en términos directa del poder, que es elegido por el pueblo. O sea, que cuando vos No es que vos votás parlamentarios y esos parlamentarios eligen un primer ministro. cuando vos te quejas de que vas a votar tantas veces, ten en cuenta que lo que estás votando es esto de forma directa. La Perfecto. mejor solución es no quejarse y quejarse en las urnas, ¿no? El quejo por el quejo mismo. Tal cual. Después la estructura es unipersonal. Sí. Vos tenés más capacidad de elegir vos tus acompañantes en el ministerio y en el gabinete. Vos armás ese gabinete. ¿Por qué? Porque sos elegido de manera popular. Entonces, más allá de que seas un presidente en términos minoritarios en las cámaras, vos elegís de manera medio como vos quieras, Sí. ¿sí? Tu gabinete, tu sector. Obviamente esto ya lo vamos a ver como una herramienta constitucional que le da al gobierno para también tener capacidad de negociación y de chantaje, ¿no? Ya hablamos lo del el tiempo determinado, que son 4 años, a diferencia del parlamentarismo. Vos tenés en el parlamentarismo tiempo indeterminado. Si vos sos un gran gobierno, vos podés gobernar 2 años, 3 años, 4 años o 12 años, como pasó con Angela Merkel, que igual el sistema alemán es un sistema semipresidencialista, que es parecido, tiene más o menos de las dos formas, de los dos regímenes características, tanto parlamentaria como presidencialista. Sí. Y después, bueno, ¿no? La separación de poderes, que es una característica de Del sistema los nuestro. gobiernos Bueno. democráticos. En Yo este cuando sentido. dijiste el tiempo que quiera me agarré la cabeza. Dije, no le des idea porque... No, Bueno, no le des idea. Sí. ¿por qué nosotros tenemos presidencialismo si no tenemos parlamentarismo? Qué buena pregunta. Giovanni Sartori, que es un politólogo italiano, tiene una explicación histórica y sociológica sobre esta cuestión. A ver, en Europa, claramente, el poder ejecutivo, ¿no? Estaba determinado por reinos y monarquías, con lo cual era un poder hereditario. Ad eternum. El jefe de Estado era hereditario. Después de ciertas revoluciones, comenzaron a darse, ¿no? Estas representaciones en las cámaras que generaron constituciones republicanas democráticas que generaron parlamentos en Europa. Sí. En cambio, ¿qué es lo que pasó acá? Con las revoluciones cívicas republicanas de América Latina, lo que generaron fue, bueno, de una vez, como no tenemos un monarca, porque en ese tiempo estaba Fernando VII Desde siempre fue de madre, sí. cautivo por Napoleón, cuando se dan esas revoluciones y comienzan a estructurarse las nuevas formas de representación política, el modelo es el norteamericano, ¿sí? Sí. No es un modelo que nosotros copiamos
porque simplemente era Estados Unidos, ¿no? Como esta cuestión de que, bueno, es hegemónicamente mejor. Porque también Europa funcionaba muy bien con los parlamentos. Lo que pasa es que nosotros no teníamos, de nuevo, monarquías ni jefes de estados hereditarios, con lo cual había que crear un nuevo poder ejecutivo fuerte y eso solamente iba a ser a través de elecciones que formaran un gobierno representativo y un poder político elegido por el pueblo. Entonces, eso hace una diferenciación entre Europa y América Latina, ¿no? Hay 20, de las 20 democracias en América Latina, 18 son semipresidencialistas. Dos, bueno, una es una dictadura, Cuba, y la otra creo que es Surinam, que es Y parlamentaria. en el caso nuestro es clave la división de poderes. Es como Exactamente, clave. por supuesto. Pero bueno, la pregunta clave entonces, esta es la pregunta clave. Sí. ¿Cómo es posible, Que ¿no? un presidente logre hacer los DNU. Claro, ¿cómo es posible que en un sistema, ¿no? Claro. Con separación e independencia de poderes, Sí. ¿no? Que supuestamente es simétrica, porque de nuevo, o sea, el legislativo está por un lado y el ejecutivo está por el otro. Bueno, ¿cómo es posible que un presidente, ¿sí? Sin poder territorial, con los gobernadores, Le den el ok para hacer DNU a diestra y siniestra. exactamente, no tiene ni influencia en el territorio y tampoco tiene mayoría en las dos cámaras? Sí. Pero aún así, ¿sí? Puede realizar y llevar a cabo las transformaciones que estamos viendo, ¿no? ¿Quién Que tiene la son culpa de todo esto? inéditas en la Argentina, desde los 90 o inclusive mucho más profundas pro libre mercado, ¿no? Y con todo esto que también genera una situación en términos de cambios culturales. Bueno, estas transformaciones son raras. ¿Por qué? Porque más o menos todas las personas que nos interesa la política decíamos, ¿es posible que Javier Milei, si gana las elecciones, gobernara? Bueno, prácticamente todos, y a esto los remito a su Sí, creíamos conciencia, que todo tenía que hacer un decíamos, consenso con los diputados, sí, con los senadores, generar el famoso poroteo. Como ¿qué es lo que se está dice. haciendo? Igual ojo, pero como lo veíamos tan radicalizado en la campaña, No les va a hablar a nadie. como lo veíamos tan radicalizado en la campaña, nosotros decíamos, bueno, este tipo claramente en algún momento no va a generar los consensos adecuados en un sistema presidencialista donde el ejecutivo y el legislativo son dos poderes totalmente legítimos y con representación totalmente diferente. Nada, va a generar un problema esto. No va a durar, decíamos, esto no va a durar Está mal nada. escrito en el grafe el apellido del presidente, digo, por la duda. Mieli, bueno, Sí, está no bien, importa. no importa. Ya Se, está. se puede corregir. Ahí Bueno, lo corregimos. no es que se iba a caer, ¿no? Que era imposible para Javier Milei, que Sí, caía pronto, que el ¿Cómo llegó? presidencialismo... O sea, esto arrancó, o sea, no es que históricamente los presidentes hacían DNU porque se le cantaba, sino que empieza a crecer exponencialmente los DNU en algún punto de la historia. Digo, Claro, tal en cual. algún momento empezó a crecer esto, porque Y no ya es que ahora vamos a ver quiénes son los que dan las herramientas de gobernabilidad para tener decretos de necesidad y urgencia. Primero es eso, ¿no? Porque por ahí hay gente que no sabe lo que es el DNU. El DNU es decreto de eso. necesidad de urgencia. Decreto de necesidad y urgencia. Es una facultad que tiene el poder ejecutivo, en este caso el presidente en un sistema presidencial, el que legisla a través de este decreto y que no es necesario que su fuerza política, si es minoritaria, como es el caso de Milei, en el caso de ambas cámaras, presente un proyecto de ley. ¿Y por qué es de necesidad y urgencia? Porque se supone que son momentos excepcionales para la nación. Ya vamos a ver que después, ¿quién determina esa excepcionalidad? ¿Quién dice, bueno, esto es una emergencia, esto es una excepción? Claramente lo decide el presidente, ¿no? No lo decide ni el pueblo, ni el Congreso, ni siquiera la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, perdón. En este caso, lo que vos tenés es un poder muy grande, por eso se llama hiperpresidencialismo en la Argentina, un poder muy grande de decidir qué es o no una emergencia, qué es o Claro, no una eso es lo excepción. raro, porque no todos creemos que las emergencias son lo mismo para todos. Entonces vos cuando haces un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, el que redacta el DNU, el que hace el DNU es el que define la emergencia en sí. Exactamente. Y eso Entonces- es mira el título que pusieron. Entonces, yo le voy a pedir al Produ que me pase el cuadro 1, ahí, si lo podemos Sí. ver, porfa. Tenemos Vamos a ver las herramientas, si lo podemos achicar un poquito para que lo pueda ver la gente. si no lo va bajando, si no se achica.
Bueno, No. bajarlo un poquito para que... Ahí está. Ahí lo leemos. Bueno, Las herramientas estas del DNU, ¿no? Del decreto de necesidad de urgencia, ahí estamos viendo las herramientas fiscales, las herramientas institucionales y todo lo que implica el DNU en sí. No. Esto en realidad es la capacidad que tiene constitucionalmente Ok. el presidente para el juego del toma y el daca, ¿no? Entonces, si vos promulgás un DNU, lo que generás es, bueno, tiene que ser aprobado o rechazado. Bueno, ¿qué herramientas tiene el presidente para jugar con esa forma de manipulación política, Sí. ¿no? Porque esto es política, es rosqueo, es como vos decís, cuenta de poroteos. El poroto. Bueno, No, de muy nuevo, bueno. el presidencialismo argentino tiene este tipo de herramientas. Primero tiene de un lado las herramientas institucionales y del otro lado las herramientas fiscales. Entonces Sí. vemos que en las herramientas institucionales tiene decisión unipersonal en conformación de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, está vinculado al armado de gabinetes y de ministros, ¿sí? Es él el que decide quién ocupa cada cartera. Y en este caso le viene perfecto, Sí, porque porque él cuando puso el lo que dice presidente esto. le gana la pulseada de la derecha, de representar a la derecha argentina, a Patricia Bullrich, ¿a quién le comienza a dar ministerios? ¿Quién va a ser su nueva ministra de Seguridad? Patricia Bullrich. Pato. Mientras La saluda Pato. el chat, hola, me dicen hola tío, sí. ¿No? ¿Y quién va a ser su ministro de Defensa? Petri. Bueno, eso es una forma... ¿Vos sabés que te puedo decir un chiste? Sí, Hay ahora. una marca de motosierra que se llama el mismo apellido del ministro de Defensa. ¿En serio? Y hay una publicidad que la ponen en serio. En serio, después googleala, no joda. O sea, Bueno, parece una ironía, pero no. de verdad. Petri. Sí, tremendo. Bueno, tenés entonces herramientas institucionales, ¿sí? Que son esta decisión unipersonal en la conformación del poder. Él decide, no es que decide como en el parlamentarismo, una conformación de partidos de coalición, ¿sí? Sí. Y dicen, bueno, no, yo quiero tal cartera porque tengo más capacidad de negociación y de conformación de alianzas, quiero esto, no. Pero el presidente genera eso, tipo, le da ciertos ministerios claves o ciertos lugares en el gabinete claves a la oposición a la que le acaba de ganar. En este caso, bueno, le ganó al PRO, Patricia Y le dio Bullrich, dos lugares. y le ganó al radicalismo. Y también le dio a Scioli, como al peronismo en este caso, le dio Sí, a el Scioli tema de- cultura y deporte. Después del lado de los y, partidos. y así podemos seguir Después del lado nombrando de los cómo le da partidos, dice- cargos en el gabinete y en ministerios a los partidos que obviamente perdieron en la elección nacional. Obviamente del lado de los partidos dicen que en el caso puntual de Pato Bullrich y de Petri, al comienzo de Sí. la gestión, ahora no, ahora el PRO cambió, pero decían que fueron decisiones unilaterales, que no fueron consensuadas con el partido, que la tomaron ellos a nivel personal. Creo que, si no mal no recuerdo, ellos cuando dan la conferencia dieron a entender eso, como que se sumaban por ellos y quedó Claro, ahí. que el partido no tenía nada que ver con la negociación. Y es verdad, porque claramente lo que estamos viendo hoy con el quiebre del bloque del radicalismo es que el radicalismo se convirtió en un socio / opositor que no sabemos, quedó ahí en un limbo que no se definía si era oposición o oficialismo. Entonces, vos tenías ministros de un lado y referentes políticos del otro. Y también tenías diputados y senadores que te apoyaban cierto tipo de legislación y otros que directamente eran opositores. Claro. Eso también pasó con el peronismo. ¿no? Estas Es culpa del herramientas, radicalismo. digo, estas herramientas que venimos dando. Sí. Que son la capacidad de veto, con todo lo que se habló con las universidades, con el tema de la reforma jubilatoria y demás, son herramientas que le dan capacidad de legislación al presidente, Sí. ¿sí? Pero ¿quién se las da? Bueno, esto se lo da claramente una reforma constitucional. ¿Alguien? Acá viene el aparato constitucional y esto viene desde el 94. Pero vamos a terminar de explicar el cuadro. Entonces, tenés por un lado herramientas institucionales. De este lado. De este lado, capacidad de legislación también que tiene el Poder Ejecutivo, que es poder de veto, Sí. sea parcial o total, y el decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a tratar ahora, a partir de lo que va a empezar a hacer la oposición para legislarle de otra forma. Ya vamos a ver quién tiene el antecedente de cómo se legislaban los decretos de necesidad y urgencia. Eso viene del kirchnerismo, pero bueno, ahora vamos a ver por qué es así. Y después tenés las herramientas fiscales, Sí. que también son muy importantes. ¿Por Las qué? transferencias. Porque No. vos tenés dinero para repartir. Si vos sos el dueño de la chequera
de la plata, de la billulla, de los contribuyentes, Podés vos agarrar a los podés- gobernadores y explicarle que Exactamente. Vos las podés tener transferencias a la provincia. Vos podés tener transferencias discrecionales, que son transferencias que son totalmente arbitrarias por parte del presidente y del Poder Ejecutivo, que son estas que no son automáticas. Sí. Y después tener las transferencias automáticas que sí están reglamentadas por una ley según un índice de transferencias de la ley de coparticipación. ¿Sí? Claro. Entonces vos tenés unas transferencias que son automáticas que van a cada provincia según un índice de porcentaje de su coparticipación a nivel nacional de términos de redistribución, Sí, y el tema son las discrecionales, ¿no? Siempre acá. de tributación. Y el otro es transferencias discrecionales, que vos le vas a dar de la plata del tesoro a cada provincia, sea amiga, enemiga. Y vamos a ver que esto es muy importante para el presidente hoy. ¿Por qué? Porque hoy los gobernadores son fundamentales para que bajen o no sus diputados, para que bajen y voten a favor de los vetos, por ejemplo, el blindaje de los vetos, Hacemos como bien. pasó con el caso tucumano, que todos votaron a favor, una provincia que no es de Juntos por el Cambio, mucho menos libertaria, porque de nuevo, Javier Milei no tiene provincias a su favor, con su sello político, con la Libertad Avanza, es una provincia peronista, chicos, Hacemos peronista. Con lo cual, ahí mi amigo Yaldo le da Tu amigo. la posibilidad, No tengo nada que ver ahí. mi amigo Yaldo peronista le da la posibilidad al gobierno de Javier Milei de blindar el veto tanto de jubilados como de la ley de presupuesto universitario. ¿Sí? Entonces, Sí. el gobierno peronista de varias provincias, a partir de la distribución de ciertos recursos, Ahí que te ni spoilearon. siquiera, eso es otra cosa, se están regalando pensando que el gobierno va a generar transferencia de recursos. Y hasta ahora Tucumán está recibiendo las transferencias automáticas como cualquier Provincia. periodo normal de cualquier gobierno, peronista, Como cualquier radical. participación. El tema son las discrecionales. Y la pregunta del millón es. Pará, y una cosa más. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Ahí también juega. el Ahí Poder reclamaron, Ejecutivo. porque te acuerdas que hubo quilombo. Sí, Ya, es cierto. ese quilombo ya se solucionó. Lo que pasa es que se solucionó A medida. como quiso Javier Milei. Como yo quiero, dijo. Entonces, le dio cierto porcentaje a través de transferencias discrecionales y otro porcentaje a través de transferencias automáticas y dijo, bueno, este es el porcentaje que les había robado en aquel conflicto, ¿te acordás? Larreta, Alberto Fernández, cuando Kicillof tiene el problema con la policía en la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿qué hace Alberto Fernández? Le saca 2,3% de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y se los da a la provincia para que De otra. Kicillof no se le prenda fuego a la provincia y le pague a los policías. Bueno, eso ya se solucionó, Está bien. ¿sí? Pero de nuevo, es una herramienta que tiene Que tiene. el presidente, con esas herramientas fiscales para comprar favores políticos, ¿no? Un toma y un daca. Ahí te están spoileando una cosa. Que en el Zócalo que aparece aquí. A ver. ¿no? Ya te están. Si querés ya podés sacar el cuadrito. Ya saquemos el no cuadro. es Te están necesario. haciendo un spoiler. Pero quedó claro esto, me Quedó parece, claro. ¿no? Ahora que tenemos en claro esto, ¿no? Digo, de pronto me parece, decía Mateico. Dijimos que arrancó en el 94 y después fue creciendo exponencialmente, ¿no? Ahora vamos a ir para ese lado, tal cual. ¿Quién hizo? No quiero utilizar la palabra que estoy tratando de utilizar la palabra y bajar un poquito. Porque de década 90, Carlos Saúl hizo como varios. Pero ¿quién hizo como acá en el chat están diciendo el autoritarismo? ¿Quién hizo como esa No, ojo. presión de los DNU y Vamos a aclarar una cosa arrancar, para la gente que está hablando en el chat sobre autoritarismo. Y acá de nuevo voy a hablar de Javier Milei y lo voy a defender en este sentido. Javier Milei no es un autoritario. Javier Milei está utilizando las herramientas constitucionales, porque esto es una herramienta constitucional. Ya vamos a ver por qué, de nuevo, difiere el caso del presidencialismo brasileño del argentino. Pero las herramientas que tiene Javier Milei son totalmente constitucionales. Después la estrategia del chabón, como fue la de Menem, gobernar por decreto es una decisión. Sí, son Obviamente tiene decisiones unos políticas. costos políticos con la opinión pública. Obviamente. Ahora, ¿cuál es el problema hoy de la opinión pública? Que no está a favor de los gobernadores ni de la oposición. Está totalmente a favor de Javier Milei. Con lo cual, tiene más capacidad de negociación. Una No cosa- solamente son herramientas constitucionales en términos de lo que puede hacer o no el presidente institucionalmente, ni fiscales, sino también la opinión pública homologa esa situación. Che, me encanta, estoy yo de reojo, miro al chat, agradezco a los trolls que acaban de llegar, así mira.
Gracias, chiques. No, yo quiero mandar un mensaje. Nos Esto sí- ayudan saben que nos ayuda a que el esto sí es algoritmo serio. crezca. Y Para estamos- aquellos que nos están viendo, que apoyan este gobierno, yo quiero decir, ¿por qué hubo un silencio atroz, ¿sí? Con respecto a los DNI, a los DNU, DNI, a los DNU, DNI tengo yo, ¿ok? Sí. Que soy extranjero, tengo DNI Yo también. argentino. No Sí. se agarren conmigo. Se No, agarra con DNU, el DNU con los, con los DNU, ¿por qué se la agarran con Javier Milei? Sí, Pensé que ibas a decir ¿por qué porque se quieren- la agarran conmigo. no, ¿por qué se la agarran con Javier Milei? Este es el problema, porque si hubo también vetos, hubo un montón de promulgación de decretos de necesidad de urgencia con los Kirchner, con Alfonsín, con De la Rúa, con Duhalde, con Macri, ¿por qué ahora se quiere modificar la ley? Entonces, es cierto, cuando yo estoy en el poder, está todo bien, ¿no? Tipo, está perfecta la ley, no hay que modificar ninguna ley de decreto de necesidad de urgencia. Ahora, Javier Milei hoy está en la vereda del gobierno y le queremos empezar a modificar la ley de decreto de necesidad de urgencia. Ahora, por supuesto. esa ley la va a vetar. Hoy se obviamente. hacen todos los más democráticos Vale, y los más republicanos. él la va a En vetar. esa les doy la razón, ¿eh? Pará que me acomodo porque me estoy cayendo, me pongo nervioso. Él la va a vetar. Sí, ahí están bardeándolo. ¿Están Luis. bardeando? Sí, no, es tremendo. Un saludo. Un saludo, así. Hola, chicos. Paz, Nos por hacen- favor, paz, chicos. nos Democracia, hacen loco, crecer se el están algoritmo. matando en las calles, están pegándole a Fran Gijap, o no sé cómo se llama. Una cosa, Eh, la ley esta que se va a No, presentar. no se pongan violentos, que la violencia Chicos, después rápido. es fea. No pateen el perro que los puede morder. La ley esta que se va a presentar, imagino que el Jabo, como le dicen los amigos de las redes, pum pum, Uy. que el Jabo la va a vetar. Y que después de vetarla va a empezar el poroteo en diputados para ver si se modifica. La modificación de la ley, tengo entendido, corregime si me equivoco, es que cuando vos presentás este tipo de ley y la vetan, necesitas la aprobación de las dos cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto en la actualidad. Y la modificación es que se necesite una sola cámara. Era así el proyecto, tengo entendido. Eso es un proyecto que presentó Carla Carrizo que tiene un problema. Porque si vos generás en el DNU una aprobación parcial, Sí. si generás que una cámara te la rechace y la otra te la apruebe, lo que genera es que el DNU quede en un limbo. O sea, lo que Igual, está Argentina planteando vivimos en un Carla limbo hace Carrizo años. es un problema no solamente jurídico, sino filosófico. Estamos en un dónde limbo- queda el DNU? Pero pará. Vamos a hablar entonces, primero del veto, Sí. ¿no? Beto. ¿Qué características tiene o qué facilidades tiene el presidencialismo argentino? Porque esto sí es cierto, el presidencialismo argentino, más allá de que nosotros tenemos de nuevo la división de poderes, el legislativo tiene una legitimidad y el otro, Sí. claramente el que hoy es más importante en términos institucionales y el que decide más y el que más tiene poder sobre las decisiones en todo el marco jurídico constitucional es el presidente. Sí. ¿Por qué? Porque, Que tiene por el poder ejemplo, del veto. porque, por ejemplo, el veto, con al menos un tercio del Sí. apoyo de una de las cámaras, ¿sí? Puede evitar cambios no deseados. Que fue lo que pasó primero con la ley previsional, que aprobaron las dos cámaras. Javier Milei la veta y después con un solo tercio de alguna de las dos, en este caso la Cámara de Origen, chao, no se convierte en ley. Ese es un poder que tiene más el presidente que el Congreso. Sí. ¿Sí? Y lo mismo pasó con el presupuesto universitario. Las dos cámaras la aprueban, se convierte en ley. ¿Qué pasa? El presidente lo veta. Con un solo tercio de la Cámara de Origen, de nuevo, ¡pum! ¡Chao, ley! Entonces, acá hay una desproporcionalidad de poder, más allá de que, de nuevo, para eso es importante la clarificación conceptual. El presidencialismo no es igual en todos los países. Más allá de que hay una división de poderes, el poder legislativo hoy está en total irrelevancia ante el poder de Javier Milei, sin necesidad de que gane elecciones legislativas, porque de nuevo, no es necesario que tenga mayoría en las cámaras, sino que hoy la estrategia política es tener una minoría que le garantice los vetos. Una rosca que le gana. Esto es algo que nunca pasó en la Argentina. El otro día escuchaba... Ahí te leo algo del chat que tiene que ver con eso. Sí. Dice Santi, nuestro Santi, en el chat, dice, no se cambió antes por la mayoría que tenía Cristina en el Congreso, después Macri se agarró de eso mismo. Sí.
discurso que tiene, de ese mismo discurso que tiene el gobierno hoy, en algún momento se tiene que terminar. O sea, están Bueno, hablando de todo este tema que viene ahora. ya vamos a hablar Claro. de la historia del DNU. Esto va a ser no tan largo, tranquilos, no se asusten. Y después no va a hay ser un tan DNU que se les escapó, ¿no? Pero la historia del DNU en Argentina tiene, por supuesto, sus contextos, sus dinámicas de poder, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo es el DNU en la Argentina? ¿Cómo es? Mira, hasta Carlos Saúl Menem, hasta el año 89, Sí. el DNU era como una práctica paraconstitucional. O sea, se usaba poco, ¿sí? Y se usaba en términos realmente un poco morales, no términos pragmáticos, sino realmente morales, en términos de contextos de necesidad y urgencia. Si yo te digo, de 1853, formación del Estado argentino, ¿no? Sí. Por lo menos en términos de su primera constitución, hasta 1989, ¿cuántos decretos hubo? ¿Cuántos me respondes? 100. Con ¿Cuántos furia. decretos hubo de 1853 a 1989? Estoy tirándote con furia. Perdón, algo con furia, 500, por ahí. 500. Bueno, hubo alrededor de 25 DNUs en más de 100 años. Con furia, vete, te diría como Más de 25. 100 años. ¿Sí? Y entre el 89 Sí. y el 2024, o sea, hasta la actualidad, Sí. ¿cuántos crees que hay? No, pará, tenés un montón de Carlos con todas las privatizaciones. Ahí ya me perdí la cuenta. Con todos los gobiernos democráticamente, ¿no? Estamos hablando. Tenés un par de Macri también, largos. Un par de Cris. Hasta Alfonsín hubo 25. Hasta Alfonsín. Tenés En un realidad, hasta Carlos Saúl Menem. Antes de que asuma Carlos Saúl Ya lo Menem, hubo nombraste dos 25, veces. Ya está. 10 hubo de Alfonsín. Después te explico, porque más de 3 veces no los nombres. Ok. Es solo el nombre de pila, no el apellido. Ok. Después te explico. Me cagan a peor. Bueno, No, después te digo, te pasan cosas. desde el 89 al 2024 hubo más de 1000. Hubo más de 1000. 1000. 1000 decretos de necesidad de urgencia. Desde el 89 hasta ahora. Mamá, ¿Sí? ¿Y quién generó eso? Bueno, esto lo generó una reforma constitucional, ¿no? Los que saben historia argentina, por supuesto, ¿cuál fue la reforma constitucional? La última fue el año 1994, Sí. a partir de este pacto de Olivos que firma el radicalismo con el peronismo para tener el tercer senador del radicalismo y generar también el acotamiento del sistema de la duración del cargo presidencial de 6 a 4 y además un montón de modificaciones más, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia. 1000. ¿no? Tremendo, dale. 1000, desde el 89 hasta acá. Entonces, la Constitución lo que genera es un mecanismo de control parlamentario. Desde ahora en adelante van a tener rigor constitucional fuerte. Ya no va a ser una actividad o una práctica paraconstitucional, sino que va a ser claramente una práctica constitucional. Le da poder al presidente. ¿Esto empieza con quién, señores? No con la derecha, no con la izquierda, no con el autoridad. Empieza con el peronismo. Esto empieza con Carlos Saúl. ¿Sí? Entonces, para que no empiecen a joder los peronistas, esto es una práctica constitucional, ¿sí? Que avalaron Introducida mayoritariamente por el peronismo, ¿no? ellos. Sí. Entonces, no se podía, lo que sí se marcan son límites, no se podía decretar o emitirse decretos en áreas específicas. ¿Cuáles son esas áreas específicas? Legislación tributaria, penal, legislación electoral y del sistema de partidos. Sobre eso no pueden hacer decretos. Entonces, por ejemplo, la ley de boleta única de papel, claramente es Tiene que ser una ley no- sí. que comienza desde una actividad partidaria en el Parlamento y después se convierte en ley. Pero, por ejemplo, si el presidente hubiera querido cambiar el Por sistema decreto. político Ah. de plurinominal a nominal, como lo quería hacer Santiago Caputo a principio de año, no hubiera podido por decreto. Eso es una área que solamente puede tocar el Poder Legislativo. Entonces están esas 4 áreas: legislación tributaria, legislación penal, legislación electoral y legislación en el tema del sistema de partidos. Eso no lo puede tocar un decreto. Sí. Ahora, a lo que venía Santi, mi amigo que faltó y que tiene fiebre. Sí. Bueno, Santi Bermejo. ¿no? durante el gobierno kirchnerista, en el 2006, por eso digo, gente, y aquí le doy la derecha a Milei, ¿sí? No le puedo dar la izquierda, pero le doy la derecha. Si le da la izquierda, Claramente tiene razón. se enoja. A partir del 2006, el gobierno kirchnerista, para favorecer sus intereses en términos de rosqueo político, genera una ley que se llama la ley 26.122.
Esa ley Sí. 26.122 reglamenta el control legislativo de los DNUs, ¿sí? Entonces, Que la ley está comienza, vigente actualmente, obviamente. es el que rige actualmente y es el que van a querer cambiar la oposición, que ya vamos a ese lugar. Pero bueno, ¿qué dictamina esa reglamentación de los DNUs a partir de ese momento kirchnerista del 2006 con esta ley 26.122? Bueno, el Congreso tiene que ser comunicado dentro de los 10 días hábiles, Sí. ¿sí? Tiene que ser reglamentado ese decreto y comunicado al Congreso. Tiene que haber una revisión por una comisión bicameral, que es una comisión especial de asuntos constitucionales, que la forma tanto gente del Congreso, de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, tanto Sí. de diputados como de senadores. Entonces, no sé si se acuerdan del primer decreto, Sí, que fue un tema porque que todo el mundo dijo, bueno, pero que había 200 ¿qué borradores que no pasó? sabían que votaban. ¿Qué pasó Sí, no que sé, nadie forma la bicameral? y que nadie Y sabía estaba qué es lo que formada, votaban. Sí, estaba sí. formada en el Senado, pero no estaba formada por los 4 miembros que tenía que enviar el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Martín. Martín Menem, ¿no? Sí, lo nombré. Por supuesto, el tipo nunca envió a esos representantes de diputados para la comisión bicameral, con lo cual nunca se trató esa comisión y ya vamos a ver por qué los DNU en Argentina son tan especiales. Bueno, y otra característica, si los DNU se aprueban o se rechazan, sí, como ya pasó, ¿quién es el único que tiene un récord de un rechazo de DNU en la Argentina? Sí, se le escapó la tortuga, decía Maradona. Con eso. ¿Quién ¿Viste tiene el cuando récord? ¿A quién fue el único que le negaron un decreto? se le escapó la tortuga. Chicos, se le recontra escapó. A Javier Milei. El decreto que estipulaba un presupuesto de 1.000 millones, no, 100.000 millones era. 100.000. Perdón, el número no me acuerdo. 100.000 millones, ¿no? Sí. 100.000 millones de pesos. Que habían para la ejecutado CIDE. el 80%, creo. Bueno, ese decreto fue el único que rechazó. ¿Qué pasa? Los decretos, si son rechazados, no se pueden vetar. No es que él puede vetar el rechazo de un decreto. Eso, ahí perdió Jabo. Ahí perdió el Jabo. Ahí se le escapó la tortuga. La pregunta del Es la única bala que le entró. Lo de la CIDE. Pero después nos cagó con los jubilados, nos cagó con el presupuesto con el universitario. presupuesto universitario. Pero lo de los fondos de la CIDE se rechazó. Ahora, yo me pregunto, bueno, por ejemplo, si él tiene tanta emergencia, ¿no? Y esa clara disposición de presentar las cuentas claras y la transparencia con las universidades nacionales, por ejemplo, ¿quién está auditando Tengo un meme. a dónde se fue la plata de la CIDE? Tengo un meme. A ver. Se lo dejaste escuchar porque estabas hablando de las auditorías y hay un meme que desde principio de año se lo encuentra IVA, si no lo ponemos, que hablan de la necesidad de tener auditorías y demás. Se lo encontré igual, si no lo dejamos pasar de largo, que es, si lo tenés, de auditorías. Y la pregunta del millón es, vos pedís auditorías, pero ¿quién audita eso? ¿Cuánto era? 100.000 millones. 100.000 millones. ¿Quién va a auditar eso? Tenemos el meme, vete. A ver. Les van a hacer auditorías, miles de auditorías, ya verán, Cálmese, ya lo verán. cálmese. Todos se van a morir y yo lo voy a disfrutar. Está lo voy a hablando disfrutar incongruencias. mucho, lo veré con mis propios ojos. Todo esto va a suceder. Miles de auditorías para todos. Gracias. Les van a hacer Hasta Rafa está ahí, auditorías, tipo. miles Era de Rafa, está otro. Bravo, basta. Esto fue 23 de abril. El era verdadero cuando- Rafa, ¿no? Que cuando pedían auditorías para las universidades, que las auditorías se hacían y Bueno, ¿quién bueno, audita, yo pido quién eso audita la también. inteligencia? ¿No? Yo pido auditorías para esos 100.000 millones Bueno. que se ejecutaron el 80%, Se creo. ejecutó el 80%. ¿Dónde Creo, está esa no me acuerdo plata? si el 70 o el 80, ¿Dónde pero está esa plata? ¿dónde está, amigo? ¿No? Hay que preguntarle, ¿no?, al gobierno nacional y que, así como quiere auditar las universidades, bueno, también permita que mecanismos de control democrático y en términos tributarios vayan y verifiquen dónde está ese dinero y a dónde se fue, porque si no se fue a la CIDE, se fue a algún lado, ¿no? Entonces, Porque bueno, aparte, cuando dicen se ejecutó tanto porcentaje, yo te lo digo en criollo, ya se la gastaron. O sea, bueno. la palabra Eso, se ejecutó es re linda, pero te dice que ya la habían gastado. para no perdernos entonces, ese decreto que se rechazó, una capacidad que tiene el gobierno es que el decreto de necesidad de urgencia sí o sí lo aprueba o lo desaprueba a libro cerrado el Sí. Congreso. No Este puede hacer decreto en particular, modificaciones. sobre todo, ¿no? Claro, no. Los O decretos todos. de necesidad de urgencia en general. Ok. Eso
lo aprobás o lo rechazás a libro cerrado, con lo cual lo que generaste es, por ejemplo, que Martín Lustó o también en diputados, Martín Lustó en senadores, pero también en diputados, se dieran medio discusiones de, saco un dictamen de diferencia o un dictamen de... Dictamen propio que había sacado. Claro, que son dictámenes propios. ¿Por qué? Porque no pueden modificar el decreto de necesidad de urgencia. Entonces mandan proyectos propios, ¿sí? Con lo cual, bueno, si se rechaza, es a libro cerrado de nuevo. Sí o por no, todo el proyecto. No puede haber, como sí tiene el presidente, por eso digo que es un sistema hiperpresidencialismo, sí el presidente tiene capacidad de veto parcial o total. El Congreso no. El Congreso solamente puede votar por sí o por no el decreto, pero no puede votar con modificaciones. Si quiere hacer modificaciones, tiene que hacer resoluciones por disidencia o resoluciones de leyes por parcial. Yo te digo, después voy a aparecer, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, de lo que voy a decir ahora, pero yo entiendo que y los temas que tienen que ver con la CIDE, que era algo secreto, que no podía de todo el mundo saber lo que había ahí adentro, y que tenía que haber que las reuniones que fueron, o las eventuales reuniones tenían que ser secretas, eso lo entiendo. Lo único que como ciudadano me pregunto es qué pasó con la plata. Porque si había plata, Sí. porque el programa se llama No hay plata, pero el debate eterno es, ay no, porque no hay plata para jubilados, no hay plata para universidades. Evidentemente plata había. Había No, plata para otra siempre cosa. hay. Lo que pasa es que... No, plata siempre hay. Plata siempre hay. Había plata para otra cosa, ¿no? Lo que Pero, pasa es que vos vas a determinar ciertas prioridades, ¿no? Bueno, la prioridad de este gobierno, ¿cuál es? La inflación, en términos de que baje, y el déficit cero. Con lo cual, bueno, después tenés una política de seguridad, porque vos también estás medio aliado geopolíticamente. Eso es otro tema que no vamos a hablar ahora, pero geopolíticamente hoy estás vinculado a Israel, que está teniendo ataques, ¿no? vean el constantes. video que acá, lo tengo, de acá, te tengo ahí. Lo tengo, que está en el canal explicando todo el tema de Israel, Palestina, todo. Es muy didáctico. Bueno, hoy la Argentina amigo está en Luis. una situación crítica en términos de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque claramente tenés un alineamiento político en términos internacionales de conflictividad muy radicalizada. Entonces tenés ahí medio un miedo de que... Entonces se puede justificar un poco esa plata, ¿no? Ahora, bueno, listo, Que alguien diga que hicieron. te lo votaron en contra, loco. Te lo votaron Ahora, en contra, sí. devolvémela, volvela a las arcas del Estado, tirala por las provincias, no sé, pero hacé algo con ese dinero, pero primero auditémoslo, así como vos querés auditar Auditorías. a las nacionales, ¿no? Auditorías, sí. La pregunta al millón, así de periodista. ¿Cómo sigue en vigencia un DNU? Porque la verdad que fue todo este quilombo. Perfecto, Amigo. a eso iba. Ya sabemos Bueno, lo que es. Ya sabemos cuándo arrancó el desmadre. Ya A eso sabemos iba. que llegamos a 1000. O sea, me dejaste con ese número. 1000 decretos en los últimos años. Ahora, ¿cómo sigue en vigencia? Bueno, ¿cómo sigue en vigencia y por qué siguen en vigencia decretos Que durante son de- gobiernos, no en el de Milei, sino durante gobiernos como Que por son ejemplo el de Macri? Necesidad Bueno, de urgencia que viene. los decretos de necesidad de urgencia en la Argentina tienen una aprobación tácita, diferente a la de Brasil, que es una aprobación explícita. Sí. ¿Qué pasa en Argentina? Ay, entra en gris. Si vos mandás el decreto y ese va a ser un decreto que conserva vigencia, es porque ninguna de las dos cámaras Sí. se pronuncia a favor o en contra. El silencio explícito de la Cámara del Parlamento genera que el decreto siga, fluya. Puse ¿sí? la cara de Guido Por Casca eso- del meme cuando se entera las cosas y cae tarde. Por Sí, eso- porque está en un gris, bro. Por eso hoy estamos trayendo este tema. Se va a querer modificar esta regulación de los decretos que estaba desde el año 2006 con Sí. el kirchnerismo, porque claramente es muy laxo, Lo que propone la oposición es que por lo menos una de las dos cámaras lo rechace. Si una de las dos cámaras no emite ningún tipo de pronunciamiento, el decreto sigue en vigencia. Sigue. En cambio, en Brasil, por eso yo digo, Brasil tiene un sistema presidencialista, igual que la Argentina. Ahora, la forma de los decretos de necesidad urgente en Brasil son distintos. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil se llaman decretos de circunstancias excepcionales. ¿Sí? Y esas medidas provisorias en Brasil, al contrario, se caen por el silencio de la Cámara. Tienen una determinada vigencia el decreto.
Con lo cual, si en Brasil, por ejemplo, Lula o Bolsonaro o el presidente brasileño manda un decreto, alguna de las dos cámaras en Brasil va a tener Que hablar. y pronunciarse. Si no se pronuncia, el decreto se cae. En cambio, acá en Acá no, acá Argentina, fluye, amigo. si ninguna de las dos se pronuncia, sigue en vigencia. Acá Eso es lo que quiere cambiar la oposición y por eso el título del graph, ¿no? Si cambia la ley de los DNU, ¿Se le complica el jabo? Por supuesto que se le complica. Y Sí, por obvio. eso el mago del Kremlin, ¿no? Santi Caputo, que siempre lo digo, me le saco el sombrero. Yo no. Bueno, es un estratega político. La Lo concha de su conozco de madre, chico. hay que ¿no? decirlo. Yo- Pero si él llegara a tener en contra la oposición del gobierno, ya entra, tipo, se unifica la oposición, porque esto como fue un proyecto kirchnerista del 2006, ¿quiénes no querían modificar esto? El Obvio, peronismo. Unión obvio. por la Patria decía, Obvio. no, pará, esto yo no lo quiero modificar, porque bla, bla. Ahora hay ciertas negociaciones medio quirúrgicas, ¿sí? Para ver qué se va a hacer con esto. El peronismo no quiere quedar muy pegado a esta situación, pero lo va a Yo un estar. análisis hipotético, ¿no? Esto saca la ley, ¿no? Saca la ley. Llega y siguiendo la historia reciente, cuando saca la ley esta modificación, Javier Gerardo lo primero que va a hacer es vetar la Por ley. supuesto, por eso yo digo, Y después va al poroteo de cómo vota cada diputado, qué gobernador influye sobre el diputado o no, que ese poroteo que estamos viendo últimamente, ¿no? tal cual. Y después hay otra cosa, que el decreto de necesidad y urgencia está determinado por una necesidad de Urgencia. urgencia, ¿no? De excepcionalidad. O sea, no es que vos podés gobernar por decreto. En la Argentina claramente se está haciendo una herramienta cada vez más popular para gobernar, y mucho más en este gobierno. Pero lo tuvo Carlos Saúl Menem, los tuvo mucho también Mauri. Néstor, por supuesto Duhalde en ese momento El de la Mauri. crisis, el estallido social tuvo muchos decretos. El Mauri. Los tuvo Mauri Macri, Mucho. Ojos de Cielo, pero a Javier Milei es al único que le quieren empezar a modificar esta ley. Entonces yo ahí digo, estoy con los libertarios en ese sentido. ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora? Obviamente, bueno, todos nos hacemos hoy los republicanos. Pero esto, chicos, desde el 2006, vamos para 20 años con esto. Sí, pero si hay, Bueno, es necesario igual. ¿Por qué? Porque de nuevo, Hay de nuevo si gente tenés del un gobierno 2006, maestro. hiperpresidencialista, lo que generás nada es más capacidad de chantaje para un gobierno que se supone que nosotros tenemos un régimen de división de poderes donde la Cámara el Congreso y el Ejecutivo se equilibran, ¿no? El presidente y el Ejecutivo se equilibran. Bueno, claramente acá estoy desmintiendo de que no se equilibran. Te voy a pasar el cuadro 2, puede ser. Cuadro 2 y dejamos el debate abierto en el chat. Después mátense en el chat, lo vamos leyendo y vamos diciendo. Hay un montón de mensajes que se rieron del meme mientras ponen el cuadro. Abajo el DNU, innecesariamente ahora. Es hora de auditar la CIDE, pregunta. Bueno, esto no se vio un carajo. Ahí se ve. Esto es una Para- poronga producción. son mis lentes, ¿Qué son- es esta mierda? Pará. No, bueno, voy a tratar de leerlo. Yo no veo, o sea, Iván. Ahí está. Ahí está, Se ve ahí está. mejor, se ve mejor. Soy un señor grande, no Bueno. veo bien. Este cuadro, este gráfico en realidad no es un cuadro, es un gráfico, muestra la relación inversamente proporcional. No, esto es un cuadro básico, no, es un gráfico básico, no tiene Sí. mayor detalle para su lectura. Pero muestra cómo los costos de decisión, ¿sí?, son más altos en términos de tomar las decisiones cuando una gran cantidad de participantes de esa decisión está en juego, ¿no? Y cómo disminuye el costo de la toma de decisión cuando obviamente la cantidad de participantes en el juego de la toma de decisiones disminuye. Entonces, por supuesto, lo que le conviene a Javier Milei es ser un gobierno autoritario. El status quo, como viene hasta ahora, que siga todo igual, ¿no? Sí, por supuesto. Está ¿Por bueno, qué? sí. Porque la toma de decisiones se hace mucho menos costosa cuando la decisión la toma uno. Ahí vos tenés en uno de los... En el ángulo, Sí. en la vértice, digamos, en el ángulo tenés uno y va creciendo a medida los costos de la toma de decisión, a medida que se va democratizando el poder de hacer parte de la toma de decisión. Bueno, claramente este cuadro revela que entre más cantidad de miembros haya en un grupo requerido para tomar una decisión, más costo político tiene, ¿no? Entonces, si quieres ya podemos sacar el cuadrito. Sí, Era pero no como veo. para mostrar una pelotudez, Yo no veo. pero me parecía interesante el gráfico.
Juegan con mi vista. Bueno, y de nuevo, las circunstancias excepcionales. Hoy estamos un poquito largo porque total... No, está todo bien. Bueno, pero dígalo. las circunstancias excepcionales. ¿Quién decide sobre la excepcionalidad? Bueno, hoy eso no está decretado, no está impuesto tampoco en la Constitución explícitamente qué es una situación de emergencia o excepcional o no. Eso lo decide ¿quién? El soberano. Y acá vamos a, no sé, filosofía política, teoría política contemporánea. Carl Schmitt. Carl Schmitt decía que claramente el soberano es el que tiene poder de decisión en tiempos de excepción. El derbo. Por más de que yo en un momento forme una ingeniería constitucional donde diga, bueno, no, hay que llevar al Congreso cierta capacidad de decisión, donde las coaliciones, ¿no? Esto todo muy naif, donde las coaliciones democráticas lleguemos a un acuerdo. No, mentira, eso no existe. La capacidad de decisión en tiempos de excepción las decide el soberano. Y hoy el soberano es Javier Milei. No solo por las herramientas que acabamos de hablar hoy, ¿sí? Herramientas institucionales y herramientas fiscales, es él el soberano, sino también por la opinión pública. Hoy lo que le pasa a Javier Milei es que está bancado por la opinión pública. Si estuviera... Sí, hay encuestas igual. Por supuesto. Después hablemos Pero ese es el miedo que tienen los gobernadores. Ese es el miedo, porque acá ese es otro juego. Bueno, ya esta explicación terminó. Pero ahí es donde empieza el juego. ¿Por qué los gobernadores, ¿por qué los gobernadores, diputados y senadores, tienen miedo ante la capacidad de ser un poco más opositores al gobierno? Porque claramente la opinión pública está a favor del gobierno. Entonces, lo que hacen ciertos bloques o lo que hacen ciertos diputados, inclusive los gobernadores que mandan a sus diputados y senadores a votar en contra o a ausentarse o no a determinada votación, es la capacidad del gobierno, del Poder Ejecutivo, del chantaje, claramente con la plata. En este caso, el que tiene la billetera, como lo decíamos en un principio, es Javier Milei. Con lo cual, vamos a ver qué pasa con la oposición. En los próximos... Ahora, porque ya... Ahora se va a empezar a dar esa discusión. No se sabe qué modificaciones va a tener, a qué acuerdo van a llegar, pero, por ejemplo, este lunes, Sí. ya hubo una reunión, ¿sí?, entre gobernadores. ¿Qué tipo de gobernadores crees que fueron a esa reunión? Sí, estaba la foto, estaba Sanz. Estaba la foto Jaldo. por ahí. Pero si no la tenemos, no El día del importa, cumple profe. fue. El día Pero del cumple del Cabo. los gobernadores que estaban en esa reunión Y al son mismo tiempo estaban los Martínez. Osvaldo Yaldo de Tucumán, Sanz. Raúl Yalil de Catamarca. Sanz. No. Perdón, Sí, Gustavo Sanz el de de Salta, Salta. tenía razón. Y Hugo Pasalacqua de Misiones. Misiones. Son todos peronistas. ¿Por qué después le pegan al Partido Radical, que somos tipo El pucho. aprobadores de leyes? Somos el Pucho Molina. Totalmente, el argumento es una falacia. Tipo, Sí, está acá hay bien. que ver que lo que prima no es la ideología, sino No, hay que hacerse la praxis cargo. política. Cada Los uno- gobernadores, sean de un color o del otro, si necesitan recursos y discreción en términos fiscales, bueno, van a apoyar al gobierno de turno. Lo más raro es que, de nuevo, Yaldo nunca recibió una Sí, eso es transferencia raro. discrecional. Eso es raro. Y aún así sigue teniendo la fe y la esperanza, con la libertad avanza, como dijo Daniel Scioli. Sí, obvio, no. Bueno, Ay, así que bueno, vamos a ver cómo se da esa modificación. Pero, de nuevo, si cambia la ley de reglamentación de los DNU, el gobierno va a tener un problema. Con lo sí, va a cual, tener que... ahí está el foco para mí, va a empezar se parte el agua, digamos, tipo, hay un antes y un después a partir de esa situación. Claro. Si Javier Milei llega a tener esa forma de irreverencia del Congreso y logra ganar esta batalla, chicos, apaga y vámonos. Hay que ver cómo Esto es se da clave. el Esta ajedrez. decisión de que se cambie la ley de reglamentación de los DNU es un momento histórico para la oposición hoy. Más allá de que, de nuevo, si beneficia o no a la oposición, si beneficia o no a Javier Milei, si nos hacemos más los republicanos ahora que antes, esto es un momento clave para la oposición. Sí, Tienen que piensa- llegar en acuerdo. Si esto no llega a tener salida y si realmente el gobierno tiene la capacidad otra vez de formar una minoría y que Javier Milei siga con esta reglamentación del año 2016, de nuevo con los Kirchner, bueno, no vamos a poder hacer mucho más que verlo gobernar a través del decreto,
verlo gobernar a través de vetar leyes que vote el Congreso y nada, tendremos que comernos los mocos. Yo te puedo decir algo. O salir a la calle. Esa es otra, ¿no? Pero Voy a bueno, decir algo malo. esperemos que sean las características institucionales las que definan el juego y no si le pegamos o no a un libertario. Yo te voy a decir algo de malo Me voy. antes de saludarte, para antes de que te vaya. Una sola tarea, una sola tarea. Piensen. No es, o sea, no es muy complicado. Una sola tarea. Piensen que lo que va a venir a partir de ahora es para pensar, valga la redundancia, el país de acá a muchos años, no de acá a un par de meses. Así que, nada, una sola tarea, piensen, es lo único que le puedo decir. Luis, clarísimo. Bueno, en serio, esto de Gracias, Rey. haremos recorte. Mi amigo inmigrante, recuerden, campanita, comentar y debatir en el chat. Ponerle me gusta si te está gustando el contenido, compartirlo entre tus amigos. Un breve interlapso de ya volvemos, respira un poco, toma un poco de agua y regresamos. Recupérate, Santi. No hay plata. Chao.